Eloise metió las últimas pertenencias en la maleta y suspiró cansada. Viajar a casa de sus padres siempre le había provocado sentimientos encontrados, alegría por ver a sus abuelos y ansiedad por tener que dejar solo a Colin durante una semana. Últimamente, algo había cambiado entre ellos. No sabía exactamente qué era, pero lo notaba en los pequeños detalles: los besos más fríos, las llamadas más cortas, la mirada indiferente de él cuando le contaba su día. ¿Estás segura de que estarás bien sola?, preguntó Eloise mientras cerraba la cremallera de la maleta. Colin estaba sentado en su silla, mirando las noticias en su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. «Claro que me las arreglaré. No soy un niño», dijo con un deje de irritación. Eloise se acercó y se sentó en el brazo de la silla, intentando mirar a su marido a los ojos. «¿Ha pasado algo en el trabajo?». Colin levantó por fin la vista de su teléfono y la miró. Algo inexplicable pasó por sus ojos. ¿Ansiedad? ¿Culpa? Pero se recompuso rápidamente. «Estoy bien, solo cansado. Este proyecto me ha estado agotando», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Quizás sea hora de que descanses un poco. Tus padres se alegrarán de verte». Eloise asintió, pero una sensación desagradable no la abandonó. Llevaba 13 años casada con Colin y le conocía mejor que nadie en el mundo. «Te llamaré en cuanto llegue», dijo, inclinándose para besarle. Colin rozó ligeramente sus labios con los suyos y se apartó. «No te preocupes por mí. Disfruta de tu tiempo con tus padres». A la mañana siguiente, Eloise cogió un taxi que la llevaría a la estación de tren. Colin estaba en el porche de su casa, una mansión de ladrillo rojo de 2 plantas que habían comprado hacía 5 años. Era su proyecto común. Habían diseñado el interior por su cuenta. Habían pasado meses eligiendo muebles y plantando flores en el jardín. Esta casa era su sueño, su refugio. Colin la saludó con la mano, pero de algún modo mecánico, como si cumpliera un ritual necesario. Eloise le devolvió la sonrisa, sintiendo que el corazón se le apretaba con una premonición inexplicable. Tal vez estas semanas separados les ayudaría a comprender lo que estaba ocurriendo en su matrimonio. El tren partió puntual. Eloise miró por la ventanilla y vio cómo la ciudad daba paso al campo. Su teléfono vibra en el bolso. Un mensaje de su amiga Natalie. «¿Cómo estás? ¿De camino?». Eloise teclea rápidamente una respuesta. «Sí, acabamos de salir de la ciudad. Colin está muy raro últimamente. ¿Quizás sea solo mi imaginación?». La respuesta llegó casi al instante. «Haz caso a tu intuición. Rara vez te falla». Eloise suspiró y colgó el teléfono. Natalie siempre había sido un poco paranoica con los hombres, después de que su propio marido la dejara por una colega más joven. Pero Colin no era así. Podía ser frío, distante, a veces incluso grosero, pero nunca la traicionaría. Habían pasado demasiadas pruebas juntos como para arruinarlo todo tan fácilmente. Sus padres se reunieron con Eloise en la estación de tren. La madre, una mujer bajita con el pelo canoso recogido en un moño, abrazó a su hija como si no la hubiera visto en años, aunque en realidad solo habían pasado 2 meses. El padre, como siempre, era más reservado, pero sus ojos brillaban con cálido amor. «¿Qué tal el viaje?», preguntó su madre, cogiendo la mano de Eloise mientras caminaban hacia el coche. «Bien», contestó Eloise, intentando sonar alegre. «Un poco cansada». «¿Y cómo está Colin?», preguntó su padre, metiendo la maleta en el maletero. Eloise asintió, sintiendo que algo se tensaba en su interior. «Sí, está muy ocupado. Por eso no ha podido venir». Su madre la miró atentamente. «¿Te pasa algo, hija? Pareces preocupada». Eloise sacudió la cabeza y sonrió con fuerza. «Solo estoy cansada. Estoy bien, de verdad». Sus padres no insistieron, pero Eloise pudo ver que su madre no la creía. Siempre había sabido leer a su hija como un libro abierto. La cena se celebró en un ambiente cálido y hogareño. Su madre cocinaba los platos favoritos de Eloise y su padre contaba historias divertidas sobre los vecinos. Durante un rato, Eloise consiguió olvidarse de sus preocupaciones por Colin. Pero cuando se tumbó en su antigua cama, en la habitación donde creció, su ansiedad volvió. Cogió el teléfono y llamó a su marido. Colin contestó solo al 5.º timbrazo, y su voz sonaba extraña. «Hola»,
dijo ella tratando de parecer feliz. Estoy en casa de mis padres. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió él. Se oyeron ruidos de fondo, voces, risas. Lo siento, ahora estoy con mis colegas, celebrando el cierre de una fase del proyecto. Ah, ya veo, dijo Eloise decepcionada. No te molestaré entonces. Sí, gracias por entenderlo, contestó rápidamente Colin. Hablamos mañana. Y colgó sin esperar su respuesta. Eloise descolgó lentamente el teléfono. Algo no iba bien. Colin nunca se había mostrado tan frío y distante. ¿Podría ser el proyecto? ¿El estrés del trabajo? ¿Por qué oía risas femeninas de fondo? Dijo que estaba con sus colegas, pero su equipo estaba formado en su mayoría por hombres. Eloise cerró los ojos, tratando de alejar los malos pensamientos. Confiaba en Colin. Tenía que confiar en él. Sin confianza, su matrimonio carece de sentido. El día siguiente trajo un alivio temporal. Su padre le propuso ir a pescar, una afición que compartían desde la infancia de Eloise. Pasaron todo el día en el lago, disfrutando de la tranquilidad y de los raros peces que pescaban. Por la noche, su madre cocinó lo que habían pescado y se sentaron en el porche a mirar las estrellas y recordar cosas. Colin no llamó, y Eloise decidió no hacerlo ella. Quizá él necesitaba espacio, igual que ella. Tal vez estas semanas separados les daría a ambos la oportunidad de reflexionar sobre la situación y volver a la normalidad. Pero al tercer día de su estancia en casa de sus padres, sonó el teléfono. Era Natalie, y parecía emocionada. «Eloise, ¿conoces a una chica rubia? ¿Alta, con el pelo largo?» «No, ¿por qué?» «Esta mañana he pasado por delante de tu casa y he visto a una mujer que salía de tu jardín. Estaba con Colin». Eloise se apoyó en la pared, sintiendo que le fallaban las piernas. Podía ser cualquiera. ¿Quizá un cliente? A veces, Colin queda con los clientes en sus casas. Puede, dijo Natalie, no muy convencida. Es que parecían muy amigos. Pensé que deberías saberlo. Después de esa conversación, Eloise no pudo encontrar un lugar al que ir. Intentó llamar a Colin, pero no contestó. Envió un mensaje de texto, pero no lo leyó. Su imaginación le dibujaba imágenes horribles y no podía concentrarse en nada más. Por la noche, cuando ya se había acostado, por fin sonó el teléfono. Colin. «Hola», dijo como si no hubiera pasado nada. «Lo siento, he estado ocupado todo el día. ¿Cómo están tus padres?» Eloise respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Quién era la mujer con la que te vio Natalie esta mañana?», preguntó directamente. «¿Qué mujer?», preguntó por fin Colin, pero sonaba tenso. «No sé a qué te refieres. Salisteis juntos de nuestra casa». Colin volvió a callarse y luego exhaló con frustración. «Se trata de Alexandra, una nueva clienta. Está buscando una casa en nuestro barrio, y yo le estaba enseñando cómo es nuestro tipo de casa por dentro. Ese es mi trabajo, Eloise. Ya lo sabes». Eloise quería creerle. Realmente quería. Pero algo en su voz, en la forma en que hizo una pausa antes de contestar, la hizo dudar de él. «¿Por qué no has contestado a mis llamadas en todo el día?» «Porque he estado en reuniones. No puedo salir de una reunión importante para hablar contigo. Tengo trabajo que hacer, Eloise». Su tono se volvió áspero y acusador, y a ella le impactó. Colin nunca le había hablado así. «Lo comprendo», respondió ella en voz baja. «Siento haberte molestado». «Escucha». Su voz se suavizó un poco. «Comprendo que estés preocupada, sobre todo después de lo ocurrido con Natalie y su marido. Pero tú y yo no somos ellos. Te quiero, y ninguna Alexandra va a cambiar eso. ¿De acuerdo?» Eloise quería creerle. «De acuerdo», susurró. «Yo también te quiero». Pero cuando colgó el teléfono, sus dudas persistían, y en lugar de disminuir, aumentaron. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Eloise recibió una noticia inquietante. Su madre se sentía débil y mareada de repente. Su padre insistió en que todo iba bien, pero Eloise pudo ver la preocupación en sus ojos. «Mamá, tenemos que ir al médico», dijo con firmeza. «Tonterías», dijo su madre. «Es solo la vejez. Estoy un poco mareada, le pasa a todo el mundo». Pero Eloise era inflexible. Fueron a una clínica local, donde el médico la examinó y ordenó una serie de pruebas. «No es nada, pero es mejor estar seguros»,
dijo, anotando las derivaciones. Este incidente hizo reflexionar a Eloise. Sus padres se hacían mayores y necesitaban su apoyo. Y ahí estaba ella, preocupada por posibles traiciones que tal vez solo existieran en su imaginación. Tenía que centrarse en lo que era realmente importante. Los 2 días siguientes los pasó preocupada por su madre. Eloise apenas hablaba con Colin, solo intercambiaba mensajes cortos. Él le escribió que comprendía la situación y que no quería distraerla de su familia. Al 5.º día, los resultados de los análisis mostraron que la madre solo tenía una bajada temporal de tensión, nada grave. El médico le recetó vitaminas y le recomendó más reposo. «¿Ves? Te dije que no era nada», le dijo la madre de camino a casa. Eloise la abrazó, aliviada. Pero ahora que la preocupación inmediata por la salud de su madre había desaparecido, sus pensamientos sobre Colin volvían con renovado vigor. Debía quedarse con sus padres 2 días más, pero algo en su interior la empujaba a volver a casa antes. Tal vez fuera miedo, tal vez intuición, pero no podía esperar más. «Mamá, papá», dijo esa noche durante la cena, «creo que será mejor que vuelva mañana. Colin está pasando por un momento difícil en el trabajo y quiero estar allí para apoyarle». Los padres se miraron. Ambos veían que algo iba mal, pero no querían interferir. «Por supuesto, hija», dijo el padre. «Lo entendemos. Pero tienes que prometerme que si pasa algo, si necesitas ayuda, me llamarás enseguida», añadió la madre mirándola a los ojos. Eloise asintió, sintiéndose agradecida de que sus padres siempre la hubieran comprendido sin decir nada. Aquella noche compró un billete para el primer tren de la mañana e hizo las maletas. El corazón le latía con fuerza, como si esperara algo importante. No le comunicó su decisión a Colin, quería darle una sorpresa. O tal vez quería ver la verdad que él había ocultado con tanto cuidado. Mientras se dormía, Eloise recordó su vida con Colin, su primera cita en el parque, su proposición en el puente bajo la lluvia, su boda, la compra de una casa, los viajes juntos y sus planes de futuro. ¿Podría todo esto haber acabado por culpa de una tal Alexandra? ¿Acaso 13 años de matrimonio no significaban nada para él? Con estos pensamientos, se sumió en un sueño intranquilo, y al amanecer volvió a casa, sin saber que aquel día cambiaría su vida para siempre. El tren de la mañana avanzaba más despacio de lo que Eloise había esperado. Cada minuto parecía una hora. Miraba por la ventanilla, pero no se fijaba en el hermoso paisaje ni en las casas de los pueblos por los que pasaban. Sus pensamientos se centraban en Colin y en lo que podría estar esperándola en casa. El teléfono le pesaba en la mano. Volvió a repasar sus últimas conversaciones, intentando encontrar algo que se le hubiera pasado por alto. Colin siempre había sido un oyente atento, incluso cuando estaba ocupado. Pero en las últimas semanas, eso había cambiado. Eloise abrió los mensajes y los releyó. «Ocupado. Hablamos luego. Mucho trabajo. Ahora no puedo hablar». Frases cortas, respuestas fragmentarias. Y en su voz, una nueva nota de irritación, como si ella le distrajera de algo mucho más importante. Marcó su número, sintiendo un aleteo nervioso en el pecho. Un tono, 2, 3. «Eloise», sonaba tenso. «¿Pasa algo?» «No, solo quería oír tu voz», respondió ella, tratando de parecer despreocupada. «¿Cómo te va el día?» «Mira, ahora no es un buen momento», sonaba irritado. «Tengo una reunión importante dentro de 10 minutos y no he tenido tiempo de prepararme». «Oh, lo siento». Eloise sintió que se le apretaba el corazón. «Es que...» «¿Que qué?», interrumpió bruscamente. ¿Qué había cambiado de la noche a la mañana? Aquella brusquedad era nueva. Colin nunca le había hablado así. «Nada», respondió ella en voz baja. «Buena suerte en la reunión». «Gracias», respondió él secamente. «Luego hablamos». Y volvió a colgar sin esperar a que ella contestara. Eloise colgó lentamente el teléfono. Estaba claro que algo iba mal. ¿Podría ser realmente el estrés del trabajo? ¿O...? El tren de la mañana avanzaba más despacio de lo que Eloise esperaba. Cada minuto parecía una hora. Miraba por la ventanilla, pero no se fijaba en el hermoso paisaje ni en las casas de los pueblos por los que pasaban. Sus pensamientos se centraban en Colin y en lo que podría estar esperándola en casa. El teléfono le pesaba en la mano. Volvió a repasar sus últimas conversaciones,
tratando de encontrar algo que se le hubiera pasado por alto. Colin siempre había sido un oyente atento, incluso cuando estaba ocupado. Pero en las últimas semanas, eso había cambiado. Eloise abrió los mensajes y los releyó. Ocupado. Hablamos luego. Mucho trabajo. Ahora no puedo hablar. Frases cortas, respuestas fragmentarias. Y en su voz, una nueva nota de irritación, como si ella le distrajera de algo mucho más importante. Marcó su número, sintiendo un aleteo nervioso en el pecho. Un tono. 2, 3. «Eloise», sonaba tenso. «¿Pasa algo?» «No, solo quería oír tu voz», respondió ella, tratando de parecer despreocupada. «¿Cómo te va el día?» «Mira, ahora no es un buen momento», sonaba irritado. «Tengo una reunión importante dentro de 10 minutos y no he tenido tiempo de prepararme». «Oh, lo siento». Eloise sintió que se le apretaba el corazón. «Es que...» «¿Qué qué?», interrumpió bruscamente. ¿Qué había cambiado de la noche a la mañana? Aquella brusquedad era nueva. Colin nunca le había hablado así. «Nada», respondió ella en voz baja. «Buena suerte en la reunión». «Gracias», respondió él secamente. «Luego hablamos». Y volvió a colgar sin esperar a que ella contestara. Eloise colgó lentamente el teléfono. Estaba claro que algo iba mal. ¿Podría ser realmente el estrés del trabajo? ¿O no quería permitir que el otro pensamiento entrara en su mente, pero seguía apareciendo? Alexandra. ¿Quién es esta Alexandra? ¿Qué tan cercanos eran ella y Colin? ¿Y por qué necesitaba inspeccionar su casa? El tren aminoró la marcha al acercarse a la siguiente estación. Eloise miró el reloj. Aún faltaban 3 horas. Decidió distraerse sacando un libro, pero las palabras nadaban ante sus ojos sin formar frases coherentes. De repente, su teléfono vibró. Lo cogió pensando que era Colin, pero en la pantalla aparecía el nombre de Natalie. «Eloise, ¿sigues en casa de tus padres?» La voz de Natalie sonaba tensa. ¿Habrá pasado algo? Hubo una pausa. Luego Natalie dijo en voz baja. «No quería molestarte, pero pensé que debías saberlo. He vuelto a ver a esa chica rubia». Eloise sintió que se enfriaba por dentro. «¿Dónde?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Esta mañana. Volvía del turno de noche y pasé por delante. Estaba saliendo de casa, Eloise. No del patio, sino de la propia casa». Eloise cerró los ojos, sintiendo que el mundo a su alrededor empezaba a nublarse. ¿Estás segura? Tal vez fuera una vecina, o... interrumpió Natalie con suavidad. Llevaba un albornoz. El albornoz de tu casa, el azul que te regalé por tu cumpleaños. Silencio. Eloise se quedó sin palabras. Aquel albornoz, su favorito, estaba colgado en su dormitorio. Si aquella mujer la había llevado puesta, entonces... Lo entiendo, susurró por fin. Gracias por decírmelo. Lo siento, dijo Natalie, pero es mejor saber la verdad que vivir de ilusiones. Si necesitas algo, aquí me tienes. Gracias, dijo Eloise conteniendo a duras penas las lágrimas. Desconectó y apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana. Las lágrimas le corrían por la cara. Una bata azul. Un regalo de Natalia. Algo especial que solo llevaba en casa, en su dormitorio. Y esta mujer, Alexandra, la llevaba puesta, en su casa. Todo estaba finalmente encajando. La frialdad de Colin, su irritación, su constante ajetreo. La estaba engañando. Y parecía que no solo la había engañado una vez, sino que había iniciado una relación estable con otra mujer. Eloise sintió que la ira crecía en su interior. 13 años de matrimonio, 13 años de lealtad, amor, apoyo, y así es como él se lo paga. Secándose las lágrimas, volvió a sacar el teléfono y marcó el número de Colin. Esta vez no contestó. «El abonado no está disponible temporalmente». «Sí, claro. Estaba en una reunión». Abrió su aplicación bancaria compartida. Se conectó con su contraseña. Y se quedó paralizada, mirando la pantalla. Entre las transacciones más recientes había pagos que no reconoció. Restaurante Ambrosía, 4 veces en el último mes. Una tienda de ropa cara para mujer, 3 veces. Una joyería, 1 vez, pero el importe era de 4 ceros. Colin intentó ocultar todos estos gastos disfrazándolos de comidas de trabajo
y regalos para clientes. Pero ella trabajaba en un banco y sabía comprobar los detalles de cada transacción. A Eloise se le revolvía el estómago. Colin no solo la engañaba, sino que gastaba su dinero común en otra mujer. Dinero que habían estado ahorrando para el futuro, para las vacaciones, para un posible nuevo miembro de la familia. Bloqueó el teléfono y miró por la ventana, tratando de calmarse. El tren atravesaba el bosque y los rayos del sol se abrían paso entre las hojas, creando extraños patrones de luz y sombra en el suelo. Igual que su vida actual, una mezcla de verdades y mentiras, realidad e ilusiones. ¿Qué debía hacer? ¿Acusar directamente a Colin? ¿Recoger más pruebas? ¿Hablar con Alexandra? Cada opción parecía igual de aterradora. Aún faltaban 2 horas para llegar a la última estación. Eloise se secó las lágrimas, se enderezó y trató de ordenar sus pensamientos. No es una víctima. Es una mujer fuerte que merece la verdad y respeto, y lo conseguirá, aunque tenga que enfrentarse a la peor pesadilla de su vida. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Colin. Perdón por la brusquedad, mucho trabajo. Hablamos esta noche. Eloise sonrió amargamente. Trabajo. Por supuesto. Ni siquiera contestó al teléfono. En su lugar, marcó el número de su colega en el banco. ¿Rebeca? Hola, soy Eloise. Necesito que me ayudes. ¿Recuerdas que me hablaste de tu amigo, el detective privado? ¿Puedes darme sus datos? Tras una breve conversación, Eloise consiguió el número de la detective, Verónica Martínez. No quería llamarla desde el tren porque había demasiada gente, pero anotó el número y decidió ponerse en contacto con ella en cuanto estuviera sola. El tren se acercaba lentamente a la siguiente estación. Eloise miró el horario. Aún faltaba 1 hora y 20 minutos para llegar a su estación. De repente, se sintió agotada, como si hubiera caminado muchos kilómetros. El cansancio emocional era peor que el físico. Volvió a mirar el móvil. Colin no había vuelto a escribirle. Seguramente estaba ocupado con su PCO. Ni siquiera le había preguntado cómo estaba su madre, aunque sabía que no se encontraba bien. Eloise intentó recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. ¿Hace unos meses? ¿6 meses? ¿1 año? Cuando Colin empezó a alejarse, cuando sus besos se hicieron más cortos y sus abrazos menos frecuentes. Recordó la fiesta de Nochevieja en la oficina de Colin. Él le presentó a una nueva compañera, una rubia alta de labios rojos y brillantes. ¿Cómo se llamaba? Alexandra, creo. Ella no le prestó atención en ese momento, pero ahora... ¿Podría haber empezado todo hace 5 meses? Eloise sacó un cuaderno y un bolígrafo del bolso. Empezó a anotar todos los datos que conocía. Fechas, situaciones, cambios en el comportamiento de Colin. Sorprendentemente, este enfoque analítico la ayudó a calmarse. Era como un trabajo. Estaba analizando el historial crediticio del prestatario, buscando incoherencias. Y las encontró. Muchas incoherencias en el comportamiento de Colin. El dolor no desaparecía, pero ahora iba acompañado de una fría determinación. Averiguaría la verdad, toda la verdad, y entonces decidiría qué hacer a continuación. El teléfono volvió a sonar. «Hija, ¿estás de camino?», preguntó con su voz tranquila y razonable. «Estaré en casa dentro de 2 horas». «¿Cómo te encuentras?». Sonaba preocupado. Eloise dudó un momento. ¿Debería decírselo? No, eso solo haría que se preocupara. «Estoy bien», mintió. «Solo estoy un poco cansada». «¿Estás segura?», insistió su padre. «Sabes, mamá y yo hemos notado que algo va mal. Últimamente estás muy tensa». Eloise suspiró. Sus padres siempre veían a través de ella. «Ahora no, papá, ¿vale? Cuando lo haya solucionado todo, te lo diré, te lo prometo. Pero recuerda que siempre estamos de tu lado». «Gracias», susurró ella, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Se desconectó, sintiendo a la vez dolor y gratitud. Fuera como fuera su vida con Colin, siempre contaría con el apoyo de sus padres. El tren volvió a ponerse en marcha, en dirección a la siguiente estación. Eloise miró por la ventanilla, pero en lugar del paisaje vio su reflejo. Un rostro pálido, los ojos enrojecidos por las lágrimas y los labios apretados. ¿Se reconocería dentro de 1 semana? ¿Dentro de 1 mes? ¿Dentro de 1 año? ¿Cómo la cambiaría esta traición?
Una cosa tenía clara: no sería una víctima. No dejaría que la traición destruyera su vida. Averiguaría la verdad, tomaría una decisión y seguiría adelante, con o sin Colin. Con estos pensamientos, Eloise cerró los ojos, intentando descansar antes de la tormenta que sabía que la esperaba en casa. Eloise se sentó a la mesa de un tranquilo café a las afueras de la ciudad. La lluvia tamborileaba en las ventanas, creando un acompañamiento melancólico para sus pensamientos. Delante de ella había una pila de documentos que había recibido de su abogado, Robert Mason: extractos legales, extractos bancarios, copias de las escrituras de la casa. ¿Su café? La camarera le puso delante una taza de americano. Habían pasado 3 días desde su conversación con la agente inmobiliaria Olivia Clark. 3 días en los que su mundo seguía desmoronándose, pero según nuevas reglas, las reglas de un juego en el que ella ya no era una víctima involuntaria, sino una jugadora activa. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Verónica Martínez. «Eloise lo ha vuelto a hacer», dijo la detective sin presentarse. «Colin se ha reunido con un nuevo agente inmobiliario, esta vez de Elite Homes. Les estaba enseñando la casa esta mañana cuando te fuiste a trabajar». Eloise apretó el teléfono con más fuerza. «¿Estás segura?» «Por supuesto. Mi ayudante estaba vigilando la casa. El agente inmobiliario pasó allí 1 hora, sacando fotos y hablando de los detalles. Tenemos confirmación de que en los últimos 3 meses Colin ha estado transfiriendo sistemáticamente dinero de la cuenta conjunta a una nueva cuenta personal. Eso es un incumplimiento del deber fiduciario en un matrimonio, y el tribunal lo tendrá en cuenta a la hora de dividir los bienes». «Si es que llega a los tribunales», dijo Eloise. «Ahora mismo está intentando vender la casa. Si encuentra un comprador dispuesto a hacer un trato rápido». «Sin tu firma, la venta es imposible», le recordó Verónica. «Y si intenta utilizar un poder falso, es un delito». «A menos que encuentre una manera de evitarlo», dijo Eloise pensativa. «Colin siempre ha sido ingenioso en lo que se refiere a lagunas legales». «Entonces tenemos que ir un paso por delante», dijo Verónica con firmeza. «Robert Mason ya ha preparado una solicitud para impedir que se venda la casa sin tu consentimiento». «Bien», dijo Eloise, aliviada. «¿Y el acuerdo prenupcial que Colin parece haber robado de nuestra caja fuerte?» «Me he puesto en contacto con el notario que lo legalizó. Afortunadamente, aún tienen una copia. Según el documento, la casa es propiedad conjunta adquirida durante el matrimonio y tenéis los mismos derechos sobre ella». Eloise esboza una pequeña sonrisa. Probablemente Colin esperaba que el acuerdo prenupcial original hubiera desaparecido para siempre, que sin ese documento no podría reclamar nada sobre su acuerdo. Pero había calculado mal. «Bien», dijo, «he quedado con Olivia Clark dentro de media hora. Espero que acepte ayudar». «Ten cuidado», le advirtió Verónica. «Recuerda que ante todo es una profesional y puede que no quiera inmiscuirse en asuntos familiares». «Lo comprendo», replicó Eloise. Y tampoco le gustaba que Colin intentara utilizarla para un negocio ilegal. Después de despedirse de Verónica, Eloise terminó su café y recogió sus documentos. El encuentro con Olivia estaba previsto en otra cafetería, más cerca del centro de la ciudad. Eligió un lugar público para reunirse, temiendo que Colin pudiera estar siguiéndola o instalando algún tipo de dispositivo de escucha en su casa. Parecía una paranoia, pero los últimos acontecimientos le habían hecho replantearse todo lo que sabía sobre su marido. Colin estaba sentado en su despacho de Horizon Development, hablando por teléfono. «Sí, entiendo que la agencia anterior me rechazara, pero sus condiciones parecen mucho más atractivas. ¿Un 5% de comisión en lugar del 3% habitual? Es generoso». Al otro lado de la línea, Margaret Turner, agente inmobiliaria de Elite Homes, sonreía. «Agradecemos su tiempo, señor Parker», ronroneó, «y entendemos su necesidad de privacidad. Ha mencionado que su mujer no está totalmente de acuerdo con la venta», le aseguró Colin, «pero está de acuerdo en que es necesario venderla. Tengo todos los documentos necesarios, incluido el poder notarial. En ese caso, podemos empezar a enseñar la casa esta semana». «No», se apresuró a decir Colin. «Ella prefiere que yo me ocupe de todos los detalles». «Ya veo», anotó Margaret en su cuaderno. «¿Cuál es el mejor momento para enseñarla? Dado que tu mujer podría estar en casa».
Trabaja de 9 a 5, de lunes a viernes, respondió Colin. Ese horario es perfecto para enseñar. Genial. Ya tengo un par de compradores potenciales que buscan casa en tu barrio. Uno de ellos incluso está dispuesto a considerar una compra en efectivo. Colin sonrió. Todo iba según lo previsto. Un acuerdo en efectivo significaba un cierre rápido, menos trámites burocráticos y, lo más importante, la posibilidad de ocultar parte del dinero a Hacienda y a Eloise. Me parece perfecto, dijo. ¿Cuándo podemos reunirnos para firmar el acuerdo de exclusividad con su agencia? ¿Esta noche?, sugirió Margaret. Puedo pasar por su oficina después de las 6. Estupendo. Te veré entonces. Colin colgó el teléfono y se reclinó en la silla. En unas semanas recibiría el dinero de la venta de la casa y podría empezar una nueva vida. El plan era sencillo: vender la casa, recibir el dinero y desaparecer. Eloise no se daría cuenta de lo ocurrido hasta que él estuviera lejos. Él le aseguraría que quería comprar una casa mejor y, mientras tanto, desaparecería con todo el dinero. Colin miró el reloj. Unas horas más y se habrá acabado la jornada laboral. Saldrá de la oficina, se reunirá con Margaret, firmará el contrato y la rueda girará. 2 semanas, 3 como mucho, y sería libre. Un nuevo comienzo, con dinero y sin la carga de su antigua vida. Olivia Clark llegó a la reunión justo a tiempo. Gracias por aceptar reunirnos, dijo Eloise mientras se sentaban en una mesa en la esquina más alejada del café. Creo que es lo correcto, respondió Olivia. Después de que hablamos, revisé los documentos que me mostró su marido. El poder notarial parece sospechoso. La firma no coincide con ningún otro documento que haya firmado en el pasado y que tengamos en nuestros archivos. Eloise asintió. No le cabía duda de que Colin había falsificado su firma. Mi abogado ya está preparando una declaración ante el tribunal, dijo, pero quería pedirte ayuda. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Olivia con cautela. Me gustaría saber cuál. Me ayudaría a adelantarme a él. Olivia se lo pensó. Por un lado, podría considerarse una violación de la ética profesional. Por otro lado, estaba claro que se estaba intentando hacer un negocio ilegal y ella no quería ser cómplice. En nuestro sector, todo el mundo se conoce, dijo finalmente. Puedo preguntar con cuidado. Si tengo suerte, averiguaré quién puso tu casa en el mercado. Gracias, dijo Eloise agradecida. Eso ayudará mucho. Hay algo más, añadió Olivia, bajando la voz. Me ha preguntado por tu casa, ¿por qué la rechazamos? Le dije que no cumplía nuestros requisitos de calidad, pero no estoy segura de que me creyera. A Eloise se le aceleró el pulso. Elite Homes es la misma agencia que, según Verónica, visitó su casa esta mañana. ¿Conoces a esa Margaret?, preguntó. Olivia hizo una mueca. Por desgracia, sí. Tiene una reputación peculiar. Acepta todo tipo de encargos, incluso los dudosos, si la comisión es lo bastante alta. No le importa mucho la ética ni la legalidad. La socia perfecta para Colin, dijo Eloise con amargura. Si su marido se ha puesto en contacto con ella, tiene que actuar con rapidez, advirtió Olivia. Margaret es conocida por acelerar los tratos, a veces utilizando métodos poco legales. Por ejemplo, falsificando documentos, sobornando a notarios, incluso presionando a los compradores para que acepten condiciones que les son desfavorables, enumeró Olivia. Hay rumores de que tiene contactos en el registro civil que la ayudan a conseguir tratos por la vía rápida. A Eloise se le helaron las tripas. Si Colin trabajaba con alguien así, la situación era aún peor de lo que había pensado. Olivia se lo pensó un momento. Presenta inmediatamente una orden de alejamiento en el juzgado, y quizá deberías advertir a la oficina de registro sobre un posible intento de registrar ilegalmente el cambio de titularidad. ¿Puedo hacerlo? Sí, es tu derecho como copropietaria. Basta con que escriba una declaración oficial en la que diga que no consintió la venta y que cualquier documento que afirme lo contrario es falso. Eloise asintió. Y una cosa más, añadió Olivia, sacando una tarjeta de visita de su bolso. Estos son los contactos de un amigo mío en la policía especializado en fraudes inmobiliarios. Si descubre que su marido ha falsificado documentos, póngase en contacto con él. Eloise cogió la tarjeta con gratitud. No había pensado que llegaría a la policía, pero ahora que la cosa era tan grave, estaba dispuesta a utilizar todos los medios disponibles.
Olivia, dijo. Gracias. Estás arriesgando tu reputación al ayudarme. Arriesgo mi reputación si no te ayudo, respondió seriamente la agente inmobiliaria. Nuestra profesión se basa en la confianza. No puedo hacer la vista gorda ante un intento de fraude, aunque eso suponga un conflicto con mis colegas. Cuando Olivia se marchó, Eloise permaneció sentada en el café, contemplando sus próximos pasos. Las intenciones de Colin eran cada vez más claras: vender la casa lo antes posible, coger el dinero y desaparecer, dejándola sin nada. Probablemente pensó que cuando ella se diera cuenta de lo ocurrido e intentara hacer algo al respecto, ya sería demasiado tarde. Pero no tuvo en cuenta una cosa: su determinación. Eloise ya no era una esposa ingenua que confiaba ciegamente en su marido. Ahora estaba dispuesta a luchar por lo que le pertenecía. Sacó el teléfono y marcó el número de Robert Mason. «Robert», dijo cuando contestó el abogado, «tengo nueva información. Colin trabaja con un agente inmobiliario de dudosa reputación. Me han aconsejado que solicite inmediatamente una orden de alejamiento y que avise al registro civil». «Muy acertado», aceptó Mason. «Ya he preparado una solicitud judicial. Podemos presentarla mañana por la mañana. En cuanto al registro civil, me ocuparé de ello esta noche». «Gracias», dijo Eloise. «Quiero comprobar si Colin ha sacado dinero de nuestras cuentas conjuntas. Trabajo en el banco, pero no tengo acceso a todas nuestras transacciones». «Pediré extractos de todas vuestras cuentas conjuntas», responde el abogado. «Si ha transferido dinero sin tu consentimiento, será un argumento más para el tribunal». «¿Hay alguna posibilidad de que el tribunal congele sus cuentas?», pregunta Eloise. «Me temo que podría transferir todo nuestro dinero conjunto». «Presentaré una moción separada para hacerlo», prometió Mason. «Pero no puedo garantizar que el tribunal la conceda. Es un caso extremo», insistió Eloise. «Planea dejarme sin nada». «Haré lo que pueda», le aseguró Mason. «Pero mientras tanto, te aconsejo que tengas cuidado. No te enfrentes a él directamente, no le reveles lo que sabes sobre sus planes. Cuanto más seguro esté de que todo va según su guión, más probabilidades tendrá de cometer un error». Eloise está de acuerdo. Volvería a casa, seguiría interpretando el papel de esposa desprevenida, pero detrás de esa máscara prepararía su contraataque. Cuando salió del café, había dejado de llover y el sol se asomaba entre las nubes del oeste. Tal vez fuera una buena señal. Tal vez después de todos estos días oscuros, por fin habría algo de luz en su vida. Margaret Turner echaba un vistazo a la casa de los Parker, tomando notas en su tableta. Colin le estaba enseñando el patio trasero, un cuidado jardín con un patio y una pequeña fuente. «Es una casa preciosa, señor Parker», dijo ella. «Estoy segura de que encontraré un comprador en una semana. Eso sería lo ideal», respondió Colin. «Como ya he dicho, el precio es flexible para el comprador adecuado». «Entiendo», asintió Margaret. «Tengo varios clientes que cumplen esos criterios. Uno de ellos es un inversor extranjero que busca exactamente este tipo de propiedad. Está dispuesto a pagar en efectivo». «Eso suena perfecto». Colin no pudo ocultar su alegría. «¿Cuándo puedes organizar una muestra?» «Mañana», respondió Margaret con confianza. «Me pondré en contacto con él esta noche. Si todo va bien, podríamos tener una oferta para el fin de semana». «Estupendo», asintió Colin. «Y por supuesto, todo el papeleo en regla. Tengo todo el derecho a vender la casa». Margaret le dirigió una mirada apreciativa. «¿Has mencionado que tienes un poder notarial de tu mujer?» «Sí, claro». Colin sacó un documento doblado del bolsillo. «Es todo legal». Margaret echó un vistazo rápido al documento. Vio suficientes falsificaciones como para detectar signos de fraude, pero decidió no hacer comentarios. Después de todo, no era su trabajo resolver los problemas familiares de sus clientes. Solo le interesaba la comisión, que en este caso prometía ser muy generosa. «Todo parece correcto», dijo, devolviéndole el documento. «Prepararé toda la documentación necesaria para el espectáculo de mañana». «Me temo que no puedo», respondió Colin. «Tengo trabajo, pero confío plenamente en que presentarás la casa de la mejor manera posible». «Por supuesto», le aseguró Margaret. «Haré un trabajo profesional. Y tu mujer también estará trabajando», respondió Colin rápidamente. «La casa estará vacía de 9 a 5».
Estupendo. Anotó Margaret esta información. Cuando la agente inmobiliaria se marchó, Colin volvió al salón y se sirvió un whisky. Todo iba según lo previsto. En una semana, quizá 2, la casa estaría vendida. El dinero estaría en su cuenta. Y después, una nueva vida, sin tener que compartir la propiedad con Eloise. Miró la foto que había sobre la repisa de la chimenea. Él y Eloise de vacaciones en Italia hacía unos años. Parecían felices, sonrientes, bronceados, despreocupados. Colin sintió una punzada de... ¿Qué? ¿Culpa? ¿Lástima? Rápidamente se dio la vuelta. No, no podía permitirse ser sentimental. La decisión estaba tomada y no tenía intención de echarse atrás. El teléfono sonó, sacándole de su ensueño. Era su jefe. Colin, le dijo, necesito que presentes el proyecto Levinson mañana por la mañana. El cliente ha cambiado de planes y quiere reunirse antes. Claro, respondió Colin, aunque se hundía por dentro. Tenía otros planes para mañana, la presentación de una casa, los primeros pasos de su nueva vida. Estupendo. Su jefe no se dio cuenta de su vacilación. Quedamos a las 10 en la sede central. Me temo que tengo un cambio de planes para mañana, dijo. Tengo una reunión urgente con un cliente. Por supuesto, respondió Margaret. Tengo las llaves que me diste. No hay ningún problema. Estupendo. Colin exhaló un suspiro de alivio. Y por cierto, le he dicho a mi mujer que mañana vendrá un técnico de mantenimiento. Ya veo. Margaret tomó otra nota. No se preocupe, señor Parker. Mantendremos la investigación lo más discreta posible. Cuando colgó el teléfono, sintió que se le aceleraba el pulso. Era arriesgado dejar que el agente inmobiliario llevara a cabo la proyección sin su presencia, pero no tenía elección, y, después de todo, pronto no importaría. Pronto sería libre. Lo que Colin no sabía era que, en ese mismo momento, Eloise estaba sentada en el despacho de Robert Mason, firmando una declaración que prohibía la venta de su casa sin su consentimiento por escrito. ¿Estás segura de que quieres proceder tan drásticamente?, preguntó Mason, mientras Eloise firmaba el último documento. Por supuesto, respondió ella con firmeza. Colin está intentando vender nuestra casa a mis espaldas utilizando documentos falsos. No se lo voy a permitir. Mason asintió. Había visto muchos casos así en su carrera, pero rara vez había visto a un cliente tan decidido. De acuerdo, dijo. Presentaré estos documentos en el juzgado mañana por la mañana. Y enviaré copias a la oficina de registro y a todas las grandes agencias inmobiliarias de la ciudad. Nadie podrá hacer negocio con tu casa sin estar advertido de las consecuencias legales. ¿Y Colin?, preguntó Eloise. ¿Se enterará de esto? Sí, se le enviará una notificación, confirmó Mason. Pero para entonces ya se habrán tomado todas las precauciones. Si lo intenta, no podrá vender la casa rápidamente. Eloise asintió. Sabía que eso significaría un enfrentamiento abierto con Colin, pero estaba preparada. Había ido demasiado lejos y había llegado el momento de pararle los pies. ¿Qué me aconsejas que haga ahora? Seguir reuniendo pruebas de su fraude financiero, respondió Mason. Verónica ya me ha dado material, pero cuantas más pruebas tengamos, más sólido será nuestro caso. ¿Crees que querrá llegar a un acuerdo amistoso? Mason se lo pensó. Es difícil de decir. Cuando la gente siente que la han pillado con las manos en la masa, puede reaccionar de diferentes maneras. Algunos intentan negociar, otros se vuelven agresivos. Algunos intentan huir. ¿Huir?, se sorprendió Eloise. Eso no es raro en los casos de división de bienes, explicó el abogado. Eloise se quedó pensativa. ¿Podría Colin estar planeando una huida? Eloise estaba preparando la cena cuando oyó abrirse la puerta principal. El corazón le latía con fuerza. Llevaba todo el día ensayando mentalmente la conversación, repasando cada palabra y cada tono. Necesitaba sonar natural, no demasiado indignada, pero tampoco demasiado indiferente. Necesitaba sacarle a Colin la verdad, o al menos su versión de la verdad. «Hola». Colin entró en la cocina y le besó la mejilla. «Hueles de maravilla. ¿Qué estás cocinando?» «Tu lasaña favorita», respondió ella, forzando una sonrisa. «¿Un día ajetreado en el trabajo?» «Como siempre». Se sirvió un vaso de agua. «¿Qué tal el día?» «Interesante»,
respondió Luis con cautela. Muy interesante, la verdad. Algo en su tono hizo que Colin la mirara con más atención. Luis se secó las manos en un paño de cocina y se volvió hacia él. Hoy ha venido a mi casa una agente inmobiliaria, dijo, observando atentamente su reacción. Olivia Clark, de la agencia Golden Key, dijo que tenía una cita contigo para ver nuestra casa. Colin se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. Mierda. Se pasó una mano por el pelo. ¿Ha venido hoy? Se suponía que vendría mañana. Lo he estropeado todo. ¿El qué? Preguntó Luis con calma. Colin se acercó a ella y le cogió las manos. La sorpresa, dijo con una sonrisa decepcionada. Luis sintió que se le encogía el interior. Su aniversario era dentro de 3 meses, y durante los últimos años Colin se había olvidado por completo de él. Pensaba vender esta casa y comprar una nueva y mejor. Habló deprisa, como si temiera que ella le interrumpiera. ¿Sabes ese barrio cerca del parque que siempre has querido? Allí hay una casa en venta. 3 dormitorios, un estudio, un gran jardín, incluso el invernadero que siempre quisiste. Ella lo miró fijamente, buscando señales de una mentira. Colin era un buen mentiroso, pero ella le conocía desde hacía demasiado tiempo. ¿Y has planeado todo esto sin decírmelo? Preguntó, sin intentar ocultar su escepticismo. Quería que fuera una verdadera sorpresa. Le apretó las manos. Sé que ha sido una estupidez. Debería habértelo dicho, pero quería ver tu cara cuando te enseñara la nueva casa. Se suponía que iba a ser... Bueno, nuestro nuevo capítulo. Luis pudo ver el ligero sudor de su frente, la tensión en las comisuras de sus ojos. Estaba mintiendo, y no lo hacía muy bien, pero decidió seguirle el juego. ¿Una página nueva? Volvió a preguntar, fingiendo interés. Colin apartó la mirada un momento, obviamente inventándose una respuesta sobre la marcha. Últimamente las cosas entre nosotros no han ido todo lo bien que podrían, dijo con cuidado. Los dos hemos estado trabajando mucho y no nos hemos visto mucho. Pensé que un nuevo hogar, un nuevo espacio, podría refrescar nuestra relación. Luis apenas pudo contener una carcajada amarga. ¿Refrescar la relación que él estaba destruyendo con su infidelidad? Pero se obligó a sonreír. Muy amable por tu parte. Pero, Colin, me encanta esta casa. Hemos invertido mucho en ella. Cada habitación tiene recuerdos. Lo sé, respondió él rápidamente. Por eso dudaba en decírtelo. Pero la nueva casa es realmente preciosa. Quería que al menos la vieras antes de tomar una decisión. ¿Y esa agente inmobiliaria, Olivia, ha visto ya nuestra casa? Preguntó Luis, fingiendo curiosidad. Todavía no, respondió Colin un poco demasiado deprisa. Hice una consulta preliminar, pero la tasación oficial era para mañana. Por eso me sorprendió que viniera hoy. Luis sabía que era mentira. Olivia ya había estado en su casa hacía unos días, cuando Luis se había ido a trabajar. Y la mujer que Natalie había visto era, sin duda, Olivia. «Qué raro», dijo. «Mencionó que os habíais visto antes y que le habías enseñado la casa la semana pasada». Colin dudó un momento, pero se recompuso rápidamente. «Sí, fue una consulta preliminar», confirmó. Se limitó a echar un vistazo a la casa para hacerme una idea de un posible precio. Luis asintió, fingiendo estar satisfecha con esta explicación. «¿Y qué pensabas hacer con los documentos?», preguntó como de pasada, removiendo la salsa de la lasaña. «Por supuesto», se apresuró a decir Colin. «Pensaba contártelo todo en cuanto tuviera una oferta concreta de un comprador. Como he dicho, debía ser una sorpresa, pero no sin que tú formaras parte de la decisión final». Luis volvió a asentir, aunque sabía que estaba mintiendo otra vez. El poder notarial que había falsificado era para otra cosa. «¿Y el agente inmobiliario de Elite Homes?», preguntó de repente, volviéndose hacia los fogones para que él no pudiera verle la cara. Podía sentir cómo aumentaba la tensión en la cocina. «Sí, me puse en contacto con otra agencia después de que Golden Key nos rechazara. Dijeron que nuestra casa no cumplía sus requisitos, lo cual me pareció extraño». «Realmente extraño», convino Luis, aunque sabía que Olivia había mentido a Colin para ganar tiempo para Luis. ¿Quieres verlo?» «Por supuesto». Luis se dio la vuelta y forzó una sonrisa.
Si es tan bonito como dices, quiero verlo. Aunque, para ser sincera, dudo que nada haga que me desenamore de esta casa. Claro, sonrió Colin nervioso. Podemos ir este fin de semana. Me pondré en contacto con el agente que la vende. Genial. Eloise se volvió hacia los fogones. ¿Quieres una ensalada? Sí, gracias. Colin parecía un poco confuso por el repentino cambio de tema. La cena fue un asunto tenso, aunque ambos intentaron mantener una conversación ligera. Colin habló de trabajo, preguntó a Eloise por su día y comentó las noticias. Ella contestaba, sonreía y fingía interés, aunque por dentro bullía de rabia y dolor. Después de cenar, Colin dijo que tenía que trabajar un rato en su despacho y desapareció escaleras arriba. Eloise recogió rápidamente la mesa y subió las escaleras en silencio. Al detenerse ante la puerta de su despacho, oyó una voz apagada. Colin estaba hablando por teléfono con alguien. «¿Sabe lo de los agentes inmobiliarios?», dijo en voz baja. «Sí, los dos. Le dije que era una sorpresa. No, creo que me creyó. Sí, el espectáculo sigue para mañana. No te preocupes, todo va según lo previsto». Eloise se alejó sigilosamente de la puerta para que él no la oyera. Sus sospechas se confirmaron. Seguía mintiendo. Y parecía que la presentación de la casa a los posibles compradores estaba prevista para mañana, cuando ella estaría en el trabajo. Volvió al dormitorio, sacó su teléfono y escribió un breve mensaje a Verónica. Dice que quería sorprenderme vendiendo esta casa y comprando otra mejor. Fingí creerle, pero acabo de oírle hablar por teléfono con alguien, diciendo que la presentación de la casa está prevista para mañana. ¿Podrías quedar para verla? La respuesta llegó casi al instante. Por supuesto, mi ayudante estará allí a las 9 de la mañana. Aguanten, le cogeremos. Eloise se tumbó en la cama, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Rabia, dolor, pero también una cierta sensación de control. Ya no era una víctima ingenua. Ahora ella también participaba en el juego e iba a ganarlo. Un plan comenzó a formarse en su mente. Primero haría creer a Colin que la había engañado, que creyera su historia sobre la sorpresa. Mientras tanto, reuniría todas las pruebas necesarias de su fraude, con documentos, con las finanzas, con la casa. Y entonces, cuando tuviera pruebas suficientes, contraatacaría legal, financiera y, si era necesario, públicamente. Colin creía que podía engañarla fácilmente, utilizarla y descartarla. Iba a dejarla sin casa, sin dinero, sin dignidad. Pero estaba muy equivocado. Ella haría todo lo posible por hacerle pagar su traición. Cada penique que él intentara conseguir, cada mentira que dijera, cada momento de humillación que le hiciera pasar. Eloise exhaló lentamente. Sí, estaba preparada para luchar. Y esta era una pelea que no iba a perder. Cuando Colin entró por fin en el dormitorio, ella se hizo la dormida. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, manteniendo su distancia habitual. Eloise podía oír cómo su respiración se iba estabilizando poco a poco a medida que se dormía, segura de que su plan seguía funcionando. Pero, en realidad, ya había perdido. Eloise estaba sentada en una acogedora cafetería alejada del centro de la ciudad, donde era poco probable que se encontrara con alguien conocido. Frente a ella estaban sentados Verónica Martínez y Robert Mason. Sobre la mesa, frente a ellos, había una gruesa carpeta con documentos y fotografías, y junto a ella 3 tazas de café que ya empezaban a enfriarse. «Así que», dijo Eloise, golpeando con los dedos la mesa, «él creía que yo le creía. Cree que me ha engañado con el cuento de la casa nueva y la sorpresa del aniversario». Verónica asintió y sacó unas cuantas fotos nuevas de la carpeta. «Por fin hemos descubierto quién es la mujer con la que sale tu marido», dijo extendiendo las fotos sobre la mesa. «Se llama Alexandra Winner, tiene 31 años y trabaja en el mismo estudio de arquitectura que Colin como diseñadora de interiores. Se conocieron hace unos 8 meses mientras trabajaban en un proyecto conjunto». Eloise cogió las fotografías y las miró detenidamente. Era una rubia alta y delgada, con el pelo perfecto y ropa cara. Parecía más joven y llamativa que Eloise, igual que cuando ella y Colin se conocieron. «Bastante predecible», sonrió con amargura. «El clásico escenario de hombre de mediana edad y joven belleza. Mis fuentes me dicen que están planeando una vida juntos.
continuó Verónica. Alexandra ya está buscando trabajo en Barcelona. Al parecer, su marido le ha prometido una vida de lujo en España cuando reciba el dinero de la venta de la casa. ¿Sabe ella que el dinero es mío a medias?, preguntó Eloise, sintiendo que la ira le hervía por dentro. Lo dudo, respondió Verónica. Lo más probable es que Colin le haya planteado la situación como si la casa le perteneciera por completo y tú fueras un obstáculo que hay que superar. Robert Mason, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló por fin. Tengo entendido que la señora Winner fue el motivo de varias visitas de agentes inmobiliarios a su casa. Colin le enseñó la casa mientras estabas fuera. Sí, asintió Verónica. Tenemos las fotos de vigilancia de la casa vecina. Alexandra visitó tu casa al menos 5 veces en los últimos 2 meses, y a juzgar por la duración de estas visitas, no se limitaron a echar un vistazo a la propiedad. Eloise apretó los puños. La idea de que aquella mujer estuviera en su casa, posiblemente en su dormitorio, probándose su ropa, utilizando su cuarto de baño, era insoportable. Hay algo más. Verónica sacó otro documento. Hemos descubierto que hace 2 meses Colin y Alexandra abrieron una cuenta bancaria conjunta. ¿Qué? Eloise sintió que se enfriaba por dentro. ¿Está transfiriendo nuestro dinero conjunto a la cuenta de su amante? Verónica confirmó. Así es, dijo. Ha transferido unos $30,000 en los últimos 2 meses, en pequeñas cantidades, para no levantar sospechas. Y eso no es todo, añadió Mason. Han comprado billetes a Barcelona para la semana que viene. Uno en clase turista a nombre de Alexandra Winner y otro en clase preferente a nombre de Colin Parker. Parece que planeaba escaparse en cuanto consiguiera el dinero de la venta de la casa. Eloise respiró hondo, intentando serenarse. Ahora todo encajaba. Colin no solo la engañaba, sino que estaba tramando una gran estafa para dejarla sin nada y empezar una nueva vida con una joven amante en el extranjero. Eloise, dijo Verónica con suavidad, tienes que entender que ahora tenemos pruebas suficientes para llevar a tu marido a los tribunales. Podemos bloquear la venta de la casa, iniciar un proceso de división de bienes e incluso presentar una denuncia penal por malversación y falsificación. ¿Pero? Eloise oyó la duda en su voz. Pero el proceso judicial será largo y tedioso, intervino Mason, y Colin tendrá tiempo de ocultar bienes, mover dinero al extranjero, quizá incluso huir. El sistema judicial, por desgracia, no siempre actúa con la rapidez que nos gustaría. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Eloise. Verónica y Robert se miraron. Tenemos otra idea, dijo Verónica. En lugar de bloquear la venta de la casa ahora, podemos permitir que siga adelante, pero con nuestras condiciones. ¿Qué quieres decir? Eloise se inclinó hacia adelante, interesada. En lugar de avisar a la agencia inmobiliaria de que la venta es ilegal, podemos hacer que un apoderado actúe como comprador, explicó Mason. Dejarás que Colin piense que su plan ha funcionado, continuó Verónica. Recibirá el dinero, y lo más probable es que intente huir con Alexandra de inmediato. Y entonces es cuando le atraparemos. Con las pruebas en la mano, añadió Mason, el poder notarial falsificado, la venta ilegal de la propiedad conjunta, el intento de fuga con el dinero, todo quedará documentado y será una prueba irrefutable ante el tribunal. Eloise pensó en este plan. Por un lado, era un riesgo dejar que Colin vendiera realmente su casa. Por otro lado, la posibilidad de pillarle con las manos en la masa cuando intentara huir con el dinero y su amante era muy atractiva. ¿Y la casa?, preguntó. No quiero perderla. No la perderás, le aseguró Mason. En cuanto tengamos todas las pruebas que necesitamos, presentaremos una demanda para que se declare nula la venta por fraude y falsificación. Lo más probable es que el tribunal te dé la razón, sobre todo si el comprador coopera con nosotros. ¿Quién será el comprador?, preguntó Eloise. Mi colega, Diana Cheng, respondió Verónica. Es una experimentada investigadora privada y a menudo nos ayuda con estas transacciones. Ofrecerá un precio ligeramente superior al del mercado para que Colin no pueda negarse. Eloise se lo pensó. El plan era arriesgado, pero también ofrecía una oportunidad no solo de salvar la casa, sino también de castigar a Colin por su traición y mezquindad. ¿Y Alexandra?, preguntó. ¿Está implicada en este fraude?
Es difícil decirlo con seguridad, respondió Verónica. Pero por lo que sabemos, al menos sabe que existes y que Colin está casado. También sabe que él planea dejarte y llevarse el dinero. Eso la convierte en cómplice, al menos moralmente. ¿También la arrestarán a ella? La voz de Eloise no era de regodeo, solo cansada y triste. Eso dependerá del papel que haya jugado en todo esto, respondió Mason. Si ayudó activamente a Colin con su fraude, entonces sí, podría ser procesada. Pero si solo fue una observadora pasiva, tal vez podría testificar contra Colin. Eloise asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Probemos tu plan. Pero quiero estar allí cuando los atrapen. Quiero ver la cara de Colin cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado. Verónica y Robert intercambiaron miradas. Eso se puede arreglar, dijo finalmente Verónica, pero tienes que estar preparada para que sea emocionalmente difícil. Lo estoy, contestó Eloise con firmeza. Después de todo lo que ha hecho, merezco mirarle a los ojos cuando sus planes fracasen. Robert empezó a explicar los detalles de su plan. Primer paso. Diana se pone en contacto con Elite Homes y expresa su interés por tu casa. Ofrecerá un precio un 15% superior al que pide Colin, dijo. Margaret Turner sin duda transmitirá esta oferta a Colin y él aceptará. El segundo paso es firmar un contrato preliminar y pagar un depósito, continuó Verónica. Lo más probable es que Colin no sospeche de juegos sucios si cooperas. El tercer paso es firmar el contrato final y realizar el pago completo, añadió Mason. Lo más probable es que Colin utilice aquí un poder notarial falso, ya que quiere hacer las cosas rápidamente y sin tu participación. Y el último paso es que controlemos el flujo de dinero y detectemos cuándo Colin intenta retirar o transferir una cantidad significativa de dinero, concluyó Verónica. La policía les detendrá a él y a Alexandra cuando intenten escapar. Eloise reconoció que el plan estaba bien pensado y podría haber funcionado. Y aunque una parte de ella se sentía triste por tener que hacerlo, otra, medio enfadada, medio decidida, quería que se hiciera justicia. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Inmediatamente, respondió Verónica. Cuanto antes actuemos, menos probable será que Colin sospeche algo. Diana está lista para ponerse en contacto con la agencia esta noche. Vale. Eloise respiró hondo. Estoy de acuerdo, pero necesito saber más sobre Alexandra. ¿Quién es? ¿Qué le dice a Colin? ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Verónica sacó unos cuantos documentos más del expediente. Hemos investigado a fondo a Alexandra Weiner, dijo. Nació en una pequeña ciudad y se trasladó a la capital para ir a la universidad. Se licenció con matrícula de honor en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Trabajó para varias empresas de prestigio antes de incorporarse a Horizon Development. Según sus colegas, es ambiciosa, orientada a objetivos y no se amilana ante ningún medio necesario para alcanzar sus metas. Hubo rumores de que consiguió su puesto actual gracias a una aventura con un directivo anterior, pero esto no se ha confirmado, añadió Verónica. Sin embargo, varios de sus colegas mencionaron que a menudo flirtea con hombres poderosos de la empresa. ¿Qué hay de su relación con Colin?, preguntó Eloise. Por lo que hemos podido averiguar, empezaron a verse en secreto hace unos 8 meses, poco después de que empezaran a trabajar juntos en un proyecto, respondió Verónica. Al principio eran reuniones de trabajo después de la jornada laboral, que poco a poco se fueron convirtiendo en citas románticas. Colin le dijo que era infeliz en su matrimonio, continuó. Dijo que ambos se habían distanciado emocionalmente, que tenían intereses y objetivos diferentes. Presentó su matrimonio como una formalidad vacía que solo dura por inercia. Eloise sonrió amargamente. Me contó cómo soñaba con la libertad, con nuevas experiencias, con viajar, añadió Verónica. Y Alexandra era obviamente un símbolo de esta nueva vida para él, joven, enérgica, ambiciosa, dispuesta a la aventura. ¿Qué le prometió?, preguntó Eloise, aunque ya lo había adivinado. Una vida lujosa en el extranjero, respondió Verónica. Una gran casa con vistas al mar en Barcelona, viajar por Europa, la oportunidad de no trabajar y disfrutar de la vida. Según nuestras fuentes, él le dijo que, tras vender la casa, tendría alrededor de $1 millón para invertir en propiedades en España.
¿Y ella le creyó? Luis no pudo ocultar su escepticismo. Parece que sí, asintió Verónica. Aunque nuestras fuentes indican que también está buscando trabajo activamente en Barcelona, tal vez como protección contra la exageración de las promesas de Colin. Chica lista, dijo Luis con sarcasmo. Al menos no es tan ingenua como yo. No seas tan dura contigo misma, dijo Mason con suavidad. No es ingenuo confiar en tu marido, es normal. La culpa no es de tu confianza, sino de su traición. Luis asintió, aunque en el fondo seguía sintiéndose estúpida por no haberse dado cuenta antes de los signos evidentes de traición. ¿Has dicho que han comprado billetes para la semana que viene?, preguntó. Sí, confirmó Verónica. Para un vuelo a Barcelona, el próximo viernes a las 10:30 de la noche. Esto confirma nuestra teoría de que Colin planea conseguir el dinero para la casa y luego huir. ¿Y si sospecha?, preguntó Luis. ¿Y si nuestro plan fracasa? Tenemos copias de seguridad, dijo Mason. Si sospecha, presentaremos inmediatamente una orden judicial para detener la venta de la casa y congelar las cuentas. No se quedará sin protección. Luis asintió, algo aliviada. Aunque su astuto plan no funcionara, seguía teniendo una base legal para proteger sus derechos. De acuerdo, dijo. Pongámonos manos a la obra. Quiero que Colin entienda que no se puede pisotear la vida de otra persona y esperar salirse con la suya. Y no olvides, añadió Verónica, que la clave del éxito de este plan es tu capacidad para seguir jugando a la esposa desprevenida. Colin no debe sospechar que sabes algo. No te preocupes, sonrió Luis con amargura. Me he vuelto muy buena ocultando mis verdaderos sentimientos. Si quiere jugar, jugaremos, pero esta vez, con mis reglas. Mientras se despedían a la salida del café, Luis detuvo de repente a Verónica. Hay una cosa más, dijo. Quiero que Alexandra entienda con quién está tratando. Quiero que vea la verdadera cara de Colin cuando todos sus planes se vengan abajo. Verónica asintió en señal de comprensión. Creo que eso se puede arreglar. Sin duda estará con él cuando los atrapemos. Y, créeme, ver cómo se desmorona su sueño de una vida de lujo en Barcelona será suficiente castigo para ella. Luis asintió, se despidió y se dirigió a su coche. Por primera vez en semanas, no solo sintió dolor y decepción, sino también determinación y esperanza. Colin y Alexandra habían decidido jugar con su vida como si fueran piezas de ajedrez. Pero ahora el juego había cambiado, y las piezas estaban colocadas de una nueva manera. Y esta vez era ella quien planeaba el jaque mate. Luis estaba de pie junto a la ventana del despacho de Verónica Martínez, mirando la lluvia caer sobre la acera. El reloj de pared marcaba las 5 de la tarde. Hacía 3 horas que debía haberse firmado el contrato definitivo de venta de la casa. Hace 3 horas, Colin debía recibir una transferencia de $800,000, la diferencia entre el precio total de la casa y el depósito que ya había pagado. El dinero se ingresó en su cuenta a las 14:17, informó Verónica, colgando el teléfono. Mi contacto en el banco acaba de confirmarlo. Luis asintió, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Todavía no, respondió Verónica, pero estuvo en el banco hace media hora. Preguntó por la posibilidad de retirar una gran suma de dinero en efectivo. Luis se preguntó, ¿entonces no puede sacar el dinero ahora mismo? Sí puede, pero no toda la cantidad de una vez, explicó la detective. Puede conseguir una parte hoy, pero el resto tendrá que pedirlo. Robert Mason, que había estado sentado ante el escritorio revisando los documentos, levantó la vista. O podría intentar transferir el dinero a otra cuenta, quizá a una cuenta en el extranjero. Rastrearemos cualquier movimiento de fondos, le aseguró Verónica. Tengo gente vigilando la casa y la oficina de Colin. En cuanto haga algún movimiento, lo sabremos. El teléfono de Verónica volvió a sonar. Contestó rápidamente, escuchando con una expresión tensa en el rostro. «Ha vuelto a casa», dijo al colgar, «y parece que no está solo». Una mujer alta y rubia también entró en la casa. Luis sintió que se le apretaba el interior. Sabía que Colin tenía una amante, pero una cosa era saberlo en abstracto y otra muy distinta, oír que la mujer estaba en su casa, posiblemente en su dormitorio. «¿Crees que es Alexandra?», preguntó Mason. «¿La mujer con la que planea fugarse?»,
respondió Verónica. Mi informante en su empresa me dijo que Alexandra Weiner había presentado hoy su renuncia. ¿Coincidencia? No lo creo. Luis se sentó en su silla, intentando mantener la calma. ¿Y ahora qué? Esperaremos, respondió Verónica. Mi gente te avisará en cuanto salgan del edificio. Yo diría que están haciendo las maletas para escapar. Efectivamente, 1 hora más tarde, Verónica recibió otra llamada. Esta vez, el mensaje era más alarmante. Están sacando las maletas, dijo. 2 bolsas de viaje grandes y varias más pequeñas. Las están cargando en el coche de Colin. Luis sintió que la invadía una extraña sensación, una mezcla de rabia, dolor y alivio. Por fin vería confirmadas todas sus sospechas. Por fin vería la verdadera cara de Colin. Es hora de actuar, dijo con decisión. Colin comprobó cuidadosamente que se lo habían llevado todo. Pasaportes, documentos, el dinero que había conseguido sacar, lo esencial. El resto podrían comprarlo más tarde, cuando estuvieran a salvo, lejos de esta ciudad, de esta vida, de Luis. Alexandra revolvió el dormitorio, recogiendo las últimas cosas. ¿Estás seguro de que no sospechaba nada?, preguntó por 10ª vez. ¿Simplemente se creyó la historia de la casa nueva? Por supuesto, respondió Colin con seguridad. No tiene ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Y el dinero? ¿Tienes los 800,000 en tu cuenta? Sí, asintió. Hoy he retirado 100,000 en efectivo. El resto lo transferiremos cuando lleguemos. ¿Y los billetes? Alexandra estaba cerrando la cremallera de su neceser de maquillaje. Todo está listo, le aseguró Colin. Aún tenemos 3 horas. Llegaremos sin problemas. No puedo creer que por fin vayamos a hacer esto, susurró ella. Una nueva vida, solos tú y yo. Colin la besó, sintiendo el subidón de adrenalina. Todo iba según lo previsto. En unas horas más, estarían de camino a una nueva vida, con casi $1,000,000 en el banco. Lo más probable era que Luis no descubriera que él había desaparecido hasta mañana. Vamos, dijo, separándose de Alexandra. Es hora de irnos. Echaron un último vistazo a la habitación, cogieron las maletas y bajaron. Colin cogió 2 bolsas grandes y Alexandra llevó las más pequeñas. Salieron de la casa sin mirar atrás y se dirigieron al coche. Cuando Colin abrió el maletero para meter las bolsas, sintió una extraña premonición, como si alguien les estuviera observando. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. Solo a lo lejos se veía un coche con las luces apagadas. ¿Ocurre algo?, preguntó Alexandra, notando su tensión. No, todo va bien, respondió rápidamente. Subieron al coche. Colin arrancó el motor y salió del camino de entrada. Sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho por la emoción y el miedo, pero también por la esperanza de la libertad. Condujeron unas cuantas manzanas y Colin empezó a relajarse. Todo iba según lo previsto. Cogerían su vuelo, volarían a Barcelona y desde allí irían a donde quisieran. El mundo entero estaría abierto para ellos. Cuando se detuvieron en un semáforo, Colin vio por el retrovisor el mismo coche que había visto cerca de la casa. Creo que alguien nos está vigilando, dijo, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Estás seguro? Tal vez sea solo una coincidencia, respondió Colin, pero su ansiedad seguía ahí. El semáforo se puso en verde y él aceleró más de lo habitual. El coche que circulaba detrás de él también aceleró, manteniendo la misma distancia. Definitivamente, esto no es una coincidencia, murmuró Colin, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. Alguien nos está siguiendo. No seas paranoico, intentó tranquilizarle Alexandra. Luis está en el despacho, no sabe nada, pero Colin ya no estaba tan seguro. ¿Y si sospechaba algo? ¿Y si había contratado a alguien para que lo siguiera? Hizo un giro brusco en una calle lateral, tratando de poner a prueba su sospecha. ¡Mierda!, maldijo. Sin duda nos están siguiendo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Alexandra, asustada. Intentemos escapar, respondió Colin, pisando el acelerador. El coche avanzó a toda velocidad, zigzagueando por las calles. Pero los perseguidores no estaban lejos. Es más, Colin se dio cuenta de que había otro coche delante de ellos, bloqueándoles el paso. ¿Qué está pasando?, gritó Alexandra asustada.
¿Quién es esa gente? Colin no respondió. Frenó bruscamente cuando vio que el coche que tenía delante se había detenido al otro lado de la carretera, bloqueando el paso. El coche de detrás también se había detenido, cortándole la vía de escape. ¡Mierda, mierda, mierda! Colin golpeó el volante. Varios hombres y mujeres salieron de los coches. Uno de ellos, con una placa en la mano, se acercó a su coche. ¡Policía!, gritó. «Apague el motor y salga del coche despacio». Colin se quedó helado. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabían? Colin, ¿qué está pasando? Alexandra le agarró del brazo, con los ojos muy abiertos por el terror. Antes de que pudiera contestar, la puerta de su lado se abrió y unos fuertes brazos lo sacaron del coche. Colin Parker, dijo el agente, queda detenido como sospechoso de fraude, falsificación y malversación de bienes comunitarios. El mundo alrededor de Colin pareció detenerse. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lo habían descubierto? Y entonces la vio, a Eloise, saliendo de uno de los coches que los perseguían. Junto a ella había una mujer a la que nunca había visto, pero que desprendía la confianza de una profesional. ¿Eloise? Jadeó cuando el agente le esposó las muñecas. Eloise se acercó, con el rostro sereno, pero los ojos encendidos de ira y determinación. «Lo sabía todo, Colin», dijo en voz baja, «desde el principio. Sobre tu intento de vender nuestra casa, sobre tu Alexandra, sobre tus planes de huir con el dinero». Colin sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Toda su vida cuidadosamente pensada, todos sus planes se desmoronaban ante sus ojos. Pero, ¿cómo? Solo pudo decir. ¿Cómo iba a saberlo? Eloise sonrió con amargura. Fuiste demasiado confiado, Colin. Pensaste que era estúpida, que no me daría cuenta de tus mentiras, pero lo vi todo. Cada uno de tus movimientos, cada mentira, cada traición. Esta es tu nueva página, Colin. Eloise señaló con la cabeza a Alexandra. Para ella, estabas dispuesto a dejarme sin nada después de 13 años de matrimonio. Eloise, no es lo que piensas, empezó Colin, pero ella lo interrumpió. Guarda tu aliento para el juicio, dijo ella con frialdad. Allí podrás contar tu versión de la historia, aunque no creo que impresione al juez, dadas todas las pruebas que hemos reunido. La mujer que estaba junto a Eloise se acercó. Verónica Martínez, investigadora privada, se presentó a Colin. Llevamos 3 semanas siguiendo todos tus movimientos. Tenemos pruebas de todos tus fraudes, desde la falsificación de un poder notarial hasta la transferencia de dinero a cuentas privadas. Colin sintió que se le doblaban las rodillas. ¿Cómo había podido ser tan descuidado? ¿Cómo no se dio cuenta de que le seguían? Y, sobre todo, ¿cómo había podido subestimar a Eloise, a quien creía confiada e ingenua? Tiene derecho a guardar silencio, continuó el agente empujándolo hacia el coche de policía. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Lo último que vio Colin antes de que se cerrara la puerta del coche fue la cara de Eloise, tranquila, fuerte, llena de dignidad. Ella había ganado, y él lo había perdido todo. 3 meses después, Eloise estaba sentada en un tribunal escuchando al juez leer el veredicto. Las últimas semanas habían sido agotadoras. Audiencias interminables, testimonios, pruebas, repreguntas. «Pónganse de pie para escuchar el veredicto», dijo el alguacil. Colin se levantó. Parecía demacrado, envejecido, destrozado. El uniforme de preso le colgaba como una percha. Había perdido varios kilos durante su detención. «Colin James Parker», comenzó el juez, «el jurado le ha declarado culpable de fraude, falsificación, intento de venta ilegal de bienes comunitarios y malversación de fondos comunitarios. Estos delitos son graves violaciones de la confianza y de la ley. En vista de la gravedad de sus acciones, el tribunal le condena a 5 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 2/3 de la pena. Además, continuó el juez, el tribunal ordena que los bienes conyugales, incluida la casa, pasen a ser propiedad exclusiva de Eloise Parker. Colin Parker también está obligado a pagar todas las costas judiciales y una indemnización por daños no pecuniarios de $100,000. La sala quedó en silencio. Colin permanecía inmóvil,
como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Su abogado le susurró algo al oído, pero no pareció oírlo. «Se levanta la sesión», golpeó el juez con el mazo, dando por concluido el proceso. Cuando los guardias se acercaron para sacar a Colin, éste se volvió de repente hacia Eloise. «Eloise», dijo con voz ronca, «lo siento, no sé qué me ha pasado». Eloise le miró directamente a los ojos por primera vez durante el juicio. «Te perdono, Colin», dijo con calma, «no por tu bien, sino por el mío, para seguir adelante con mi vida sin esta carga». Quiso decir algo, pero los guardias ya lo estaban sacando. La última mirada que le dirigió estaba llena de arrepentimiento, remordimiento y, quizá por primera vez en su matrimonio, una comprensión real de lo que había perdido. Cuando salieron de la sala, Verónica pasó el brazo por los hombros de Eloise. «Has hecho bien», le dijo. «No todo el mundo habría tenido fuerzas para pasar por esto». «Gracias», contestó Eloise. «Sin ti y sin Robert, nada de esto habría ocurrido. Me habéis ayudado no solo a salvar mi casa, sino también a recuperar mi dignidad». «Enhorabuena por vuestra victoria», dijo él, estrechando la mano de Eloise. «Se ha hecho justicia». «Sí», asintió ella, mirando al cielo, que estaba despejado y azul por primera vez en días. «Sabes, a lo largo de esta terrible prueba, me he preguntado una y otra vez si merecía la pena». «¿No habría sido más fácil separarme de él y seguir mi camino?», preguntó Verónica. Eloise sonrió, sinceramente, por primera vez en meses. «Que a veces hay que luchar no solo por la propiedad o el dinero, sino por la justicia. Para que los que intentan engañar y utilizar a los demás comprendan que sus actos tienen consecuencias». Bajaron las escaleras y se dirigieron al coche de Verónica. Eloise tenía una nueva vida por delante, sin Colin, sin mentiras, sin miedo. Había conservado su hogar, su dignidad y, lo que era más importante, su fe en la justicia. Mientras el coche se alejaba, Eloise miró por última vez hacia el juzgado. Un capítulo de su vida había terminado, pero empezaba uno nuevo, y esta vez lo escribiría ella misma, en sus propios términos.